Hermanos, no imaginan la importancia que tiene este tema para cada iglesia local. El impacto, el alcance que tiene el tema de la autonomía. Podemos decir claramente que el tema de la autonomía viene siendo el cimiento de todo tema para la iglesia. Otra vez lo diré nuevamente. El tema de la autonomía es el cimiento para cualquier otro tema que quiera sobreedificarse o enseñarse a la iglesia. Si no se entiende el tema de autonomía, entonces, hermanos, hay grandes peligros. Puedo decir también claramente que el inicio de apostasía se debe a la ignorancia de la autonomía. La práctica, diferentes prácticas en cuanto a cualquier otro tema, se debe precisamente a la ignorancia de la autonomía. De que yo le voy a sugerir una cosa, voy a tratar, o lo haré si Dios me lo permite, apartar tiempo suficiente el viernes, en la última lección, para preguntas de ustedes, cada uno de ustedes. Les sugiero que haga el esfuerzo para estar aquí cada noche, y si se pierde algún audio, por favor, háganoslo saber para que usted lo escuche. Hombres y mujeres deben dominar estrictamente este tema en cada iglesia local. Lo mirará conforme vayamos avanzando y progresando, hermanos, en cuanto a este tema. Muy bien, la autonomía, hermanos. A través del recorrido de 5 lecciones miraremos qué es la autonomía, para qué sirve la autonomía, qué no es la autonomía y los efectos tan grandes que hay en las iglesias locales al ignorar y no poseer este diseño de Dios de lo que es la autonomía. Así es que primero, la palabra autonomía es una palabra compuesta, como ya lo hemos dicho. La palabra auto es del griego autos, que significa propio o por sí mismo, y nomos o nomía tiene que ver con el significado de ley o leyes. Eso es. Nomos tiene que ver con ley o leyes. Eso es autonomía. Y como ya lo había dicho, hermanos, en cada tema miraremos qué es autonomía en una manera simple. En esta ocasión miraremos la simplicidad de lo que es el término o el concepto de lo que es la autonomía, bajo un término de lo que es automóvil. Algo muy sencillo. El automóvil. Auto por sí mismo y móvil que se mueve por sí mismo. Algo que está jalado por algunas bestias no sería un automóvil, no se mueve por sí mismo. Así es que la autonomía, el concepto, hermanos, es un diseño que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El concepto de autonomía es un diseño que Dios hizo tan perfecto y tan completo para cada iglesia local. Así, por ejemplo, en el ejemplo del automóvil, el automóvil se mueve por sí mismo gracias a algunos elementos que están dentro del auto. Por ejemplo, cada auto tiene una batería o acumulador. Sin ese acumulador jamás podría encenderse un auto. También tiene un motor de arranque que se le llama start. Sin ese absolutamente no emprendería su trabajo el motor. El motor de arranque trabaja impulsando el motor grande para que empiece su trabajo. De ahí que no se podría lograr eso. Un alternador. Su función del alternador es crear la energía al acumulador que es la batería. Si él no trabaja, la batería se agota y usted se va a quedar quizás a unos 15, 20 millas de su casa. No va a seguir avanzando. Bueno, la transmisión sirve, hermanos, para impulsar la tracción de las llantas. Eso es exactamente lo que hace la transmisión. La transmisión en un sistema hidráulico de presión de aceite, cosa diferente al motor. El motor trabaja a base de engranes y elementos de fierro. En esta ocasión no. El aceite y la presión hace que haya una gran tracción en las llantas para que pueda avanzar el auto. Así sucesivamente, y el motor en sí mismo genera, hermanos, todo el movimiento de todos los otros elementos. De ahí que cada auto se mueve por sí mismo gracias a los elementos que están dentro de cada auto. Usted no va a mirar por la calle un automóvil compartiendo una batería. Sería absolutamente ilógico, no se puede. Cada automóvil tiene una batería. Hermanos, guarde ese concepto, porque a través del diseño que Dios creó para las iglesias locales es exactamente lo mismo. Vamos a mirando la primera parte. He dicho que es un arreglo divino. En estas 5 lecciones miraremos todo referente a la autonomía. Primero,
Antes de avanzar, hermanos, cuando digo iglesia local, me refiero a la iglesia en una localidad, sea en Colosas, sea en Galacia, sea en Tesalónica, sea en Flower Mound, sea en cada ciudad. Esa es una iglesia local, hablando de la localidad. No es que queremos añadir ni quitar a las palabras de Dios. La local significa una área donde se encuentra una iglesia actualmente. Ahora, mire el panorama que está a continuación en su pantalla. Cuando vemos esta panorama hermosa de donde inició el Evangelio, hermanos, amigo oyente, podemos mirar claramente un panorama general de iglesias locales que habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Primeramente miramos, por ejemplo, a las orillas del mar Mediterráneo, miramos a la iglesia en Jerusalén, ahora Israel. Miramos un poquito hacia el norte, miramos, por ejemplo, las iglesias de Galacia, Colosas, la iglesia de Éfeso, con otras iglesias en la provincia de Asia, poco más arriba Filipos, y la iglesia tesalónica, que vienen constituyendo iglesias de Macedonia, mientras que si baja un poco hacia abajo, en el mismo mar Mediterráneo, usted mirará la iglesia de Corinto, que es de la provincia de Acaya, y un poco más hacia izquierda mirará realmente a un ladito del mar Adriático, mirará las iglesias en Roma. Este es el panorama real. Cada iglesia constituyen, hermanos, una iglesia local, y en efecto, en el Nuevo Testamento, muchas de esas iglesias representan una carta. Por ejemplo, 1 Corintios es una forma práctica, es la iglesia en Corinto, la iglesia, por ejemplo, a Gálatas, una carta a iglesias en Galacia, como Filipenses, también a la iglesia en Filipos. Eso es práctico de entender. De ahí que avancemos para poder mirar, hermanos, acerca la palabra que nos lleva a armar todo el proyecto o a contemplarlo es la palabra entre vosotros, que viene de una expresión de los españoles, o en español, vosotros, ustedes, entre ustedes, es la palabra que vamos a mirar mucho en este 5 temas. Así es que una de las cosas, así como el auto tiene una batería, tiene un motor, cada iglesia, lo que encontramos es que cada iglesia, el Señor constituyó pastores, obispos, ancianos, en el modelo de cada iglesia local. Hasta ahí todos entendemos bien y vamos bien, pero miraremos un poquito más complejo más adelante, donde muchos se pierden. Esperamos no nosotros hacerlo. Así es que Efesios capítulo 4, verso 11, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo cual ya hemos dicho que son lo mismo. Pastores porque cuidan y maestros porque enseñan, pero es exactamente la misma personaje, ya lo hemos visto en alguna lección. A fin de perfeccionar, capacitar a los santos, versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que cuando pensamos en los ancianos, hermanos, repasemos algunas cosas que sabemos ya la iglesia local aquí, en cuanto que los ancianos están en cada iglesia, es lo que hemos visto. Cada auto tiene un elemento, un motor, una transmisión dentro de sí mismo. Así es que en Hechos 14:23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y esto, hermanos, significa que cada iglesia los necesita. Una vez más, contemplamos el panorama de las iglesias locales, tanto de Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, etc. Ahí es donde estamos mirando. Ahora, hermanos, note bien. Podemos nosotros mirar qué iglesias locales, al menos en el Nuevo Testamento, y alguna de las cartas nos muestra que tuvo ancianos. Claro que sí. Usted puede ver, por ejemplo, ahí en la pantalla, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos y la iglesia de Jerusalén. 3 iglesias que encontramos ancianos dentro de ella. Miremos, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén. Hechos 15 dice que llegados a versículo 4 a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Ahí está. También, por ejemplo, en Hechos 20, verso 16 y 17, miramos que la iglesia en Éfeso también tenía ancianos. Hechos 20, 17. Enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y es que Mileto, hermanos, estaba como puerto un poco abajo de Éfeso.
Y Pablo, no queriendo perder tiempo, hizo llamar a los ancianos desde Mileto, a los ancianos que estaban en la iglesia en Éfeso. Bueno, la iglesia en Filipos, otra iglesia que tiene ancianos dentro de ella, el capítulo 1, verso 1 de Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. También tenía ancianos, pastores, obispos la iglesia en Filipos. Así es que en el mapa miramos claramente, hermanos, 3 iglesias como modelo para que podamos mirar que constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia. Esa es la suficiencia. El primer aspecto que estamos mirando es que la iglesia es autosuficiente por sí misma por uno de los elementos que tiene dentro, que son los ancianos. Y en cuanto miraremos, en cuanto a su trabajo, si no se realiza el trabajo, no es autosuficiente. Otra vez, un alternador dentro de un auto, si no genera energía, absolutamente no está haciendo, hermano, su función de vida y fallará ese auto tarde que temprano. Así es que una cosa que ya sabemos, si es necesario repetirla y repasarla, que hay 3 términos en que se nombran a los hombres que cuidan a la iglesia. Ya hemos dicho que los ancianos es del griego presbúteros, madurez de experiencia espiritual, obispos, que es episcopos, del griego episcopos, epi y scopeo. Epi, sobre, y scopeo, mirar o vigilar. Alguien que supervisa a la iglesia. Y pastores, del griego poimen, alguien que cuida el rebaño. Así es que estos 3 términos hemos dicho ya que se refieren a las mismas personas que son los ancianos, obispos o pastores. ¿Cuál es la prueba? Evidente. El Hechos capítulo 20. Es necesario leer desde el capítulo 20, verso 17 de Hechos, hasta el versículo 28 para mirar que Pablo, nos basta que Pablo estaba en la orilla del mar, allí posiblemente en la arena, y estaba, porque él se hincó y lo abrazaron, no van a ver más su rostro, y él está hablando con ellos, con las mismas personas. En el verso 17 le llama a ancianos de la iglesia, los hizo llamar. Y cuando vamos al verso 28, miren por ustedes que son los mismos ancianos y por todo el rebaño, esto equivale a pastores, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Y alguien dice, bueno, ¿son obispos o son ancianos o son pastores? Es exactamente lo mismo. Los 3 términos hacen referencia al trabajo que ellos tienen, de supervisar, de cuidar y de dirigir. Así es que, hermanos, hemos visto eso. Ahora, es importante notar que hoy en día, en la actualidad, existen nombres diferentes. En la actualidad, en el siglo XXI, dentro de iglesia, como la palabra reverendo no bíblica, secretarios, presidentes, directores, vicepresidentes, muchos términos no bíblicos. Y funciones de personas que no son bíblicas. La iglesia del Señor del Nuevo Testamento, podemos mirar claramente, hermanos, que usa los términos bíblicos y la función bíblica acerca de estos personajes que cuidan a la iglesia. Así es que también hemos mirado claramente que los ancianos, pastores, obispos, necesariamente se requiere poseer los requisitos que la Biblia habla. En una ocasión alguien dijo, bueno, pero aquí dice el verso 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado. En una ocasión dijo un evangelista joven, dijo, yo pienso que la iglesia puede tener un solo obispo. ¿Por qué? Dice, porque 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela obispado. Pero es el único texto, le digo, que habla acerca de un término singular. ¿Y por qué habla así? Muy sencillo, hermanos. Si alguno de entre la grey anhela obispado, es buena obra que desea, pero es necesario que él, cualquiera que sea, ese que anhela obispado, es necesario que sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, todos los requisitos que aparecen hasta el versículo 6 y versículo 7. Es necesario que tenga, ¿quién? Ese buen testimonio de los de afuera. De tal manera, hermanos, que miramos los requisitos que es necesario. Y hemos visto una vez más la pluralidad. Cada iglesia no puede tener un anciano. Debe tener varios ancianos, varios pastores, obispos, que es lo mismo. Y lo vemos en todos los textos que aparecen acerca de ellos. Siempre en sentido plural.
Hechos 27 hizo llamar a los ancianos, no ancianos. Verso 28, el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, no por obispo, obispos, siempre trabajando juntos. Y eso, hermanos, es diseño de Dios, eso es autonomía. En Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, otra vez plural. Una y otra vez, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Todos esos pasajes hablan. Ahora, ¿cuándo habla la palabra pastor en sentido singular? Es muy sencillo. Hoy en día no debemos perdernos en el concepto de la palabra pastor. Cuando diga pastores, entonces son ancianos, son obispos. Pero cuando diga, y hay que tener los requisitos. Pero cuando uso la palabra pastor, solamente es Jesús. Como ya sabemos, Juan 10, verso 11, no es el capítulo 15, Juan 10, verso 11 y Juan 10, verso 14. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Es el único texto que habla en el término pastor, singular. Y no se refiere a un obispo, se refiere a Cristo Jesús. Es muy práctico, hermanos y hermanas, amigos y oyentes, de entender esto. Así es que, una de las características, vamos mirando, hermanos, esto. Una de las características de la autonomía se puede reflejar claramente que en el trabajo de los ancianos dentro de una iglesia local. Autonomía, alguien dijo, hermano, ¿puedo llamar autonomía equivale un tanto a autosuficiencia? Claro que sí tiene que ver con eso, excepto de que no es la iglesia autosuficiente sin la ayuda de Cristo Jesús. Excepto, ahí hay una excepción. Pero fuera de ahí, la iglesia local es autosuficiente para hacer todo lo que Cristo Jesús la ha establecido para que funcione. Claro que sí. Y el trabajo de los ancianos precisamente habla acerca de la autonomía dentro de una iglesia local. Recuerde una vez más el auto. ¿Cuál es la función de los ancianos? En el verso 28 de Hechos 20 hay dos características que reflejan el trabajo de los ancianos. Dice así el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. La palabra mirar hace referencia al cuidado personal de los ancianos, pero también del rebaño. Y luego usa la palabra apacentar, del rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar, cuidar y apacentar, mirar y apacentar. La palabra cuidar se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Nuestras iglesias hispanas necesitamos mucho aprender que el trabajo de los ancianos es cuidar. No estamos acostumbrados nosotros, esa es la realidad, a que nos cuiden. Los ancianos, mientras tanto, tenemos que tener sabiduría para saber cuáles son los linderos y los límites de cuándo entramos a aspectos muy personales y cuándo no. Muchas veces, hermanos, obviamente en las últimas décadas, las iglesias hispanas hemos avanzado en cuanto a establecer ancianos, pero falta experiencia en esta área. Más en los miembros de entender que no estamos haciendo una intromisión en la vida de alguien, sino que estamos cuidando de peligros espirituales que hay en ellos. Y es bien importante entender este aspecto, cuidando de ellos. Si los ancianos no podemos cuidar, entonces no podríamos hacer absolutamente nada. No podemos mirar peligros que hay espirituales en la vida de los miembros. Así que los ancianos en una iglesia, en cada iglesia local, cuidan de ella, dirigen a ella, supervisan a ella e incluso decidimos por ella. Decidimos. ¿Cuáles son las decisiones que la iglesia hace cuando no hay ancianos? Junta de varones. Pero cuando hay ancianos, entonces hay decisiones. Y entra lo que Hebreos capítulo 3 dice, de sujetaos a vuestros pastores, porque ellos cuidan por vuestras almas. Así es que, hermanos, tenemos un ejemplo claramente del trabajo particular de los ancianos dentro de una iglesia. Y esto es cuando vino una gran hambre en Judea. Vea esto, cuando vemos el mapa una vez más, cerca del mar Mediterráneo, ahí en Judea, que es la provincia,
y donde pertenece Jerusalén. Leemos claramente en Hechos capítulo 11, verso 27 al versículo 30. Y vemos, hermanos, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Note bien, verso 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. A los hermanos en general, note bien, no distingue. A los hermanos en general, venía una gran hambre. Ahora quiero decirle, hermanos, un poco de geografía. Que es una de las bendiciones. Cuando viajamos a esa área, usted puede ver la geografía y puede entender mejor los textos. ¿Por qué si venía una hambre por toda la tierra habitada, por qué solamente enviar a los hermanos que estaban en Judea? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no en Samaria? ¿Por qué no aún más allá en Asia, etcétera? Bueno, en efecto, los hermanos del lado de Asia o del norte de Judea son los que enviaron a Judea esta ayuda. Y usted dice, ¿por qué? Geográficamente, ¿por qué, hermanos? Porque usted cuando está caminando por el territorio de Judea, usted va a ver una geografía muy diferente a lo que sería Samaria y otras áreas, provincias que están un poco más al norte de Judea. Claro. Geográficamente, hermanos, lo que es la flora y fauna es muy lamentable. Rocas, montañas, sin árboles. Ahora estoy recordando, en este tiempo, ya algunos años atrás, Israel ha desarrollado un nuevo programa de reforestación que todo Israel está apoyando. A Dios gracias por ello. ¿Por qué? Hermanos, es escaseaba el agua. No son tierras muy fértiles, esa es la realidad. Y por eso usted puede entender esto. Ahora dice que los hermanos enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora note bien a quién va a dar, van a dar, en las manos de quién van a poner estos donativos, estas ayudas. Verso 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y aquí uno se hace la pregunta, ¿y por qué no llegaron y juntaron ahí en Judea? Es posible que había más de una iglesia. ¿Y por qué no juntaron a todas las hermandades y Pablo y Bernabé mismo repartieron a los necesitados? La respuesta es automáticamente. Porque de eso trata la autonomía. Cada iglesia tiene ancianos y cada anciano están puestos para mirar y cuidar y solventar las necesidades ¿de qué? De cada iglesia. ¿Entendemos eso, hermanos, hermanas? Es increíble. El plan de Dios es hermoso y perfecto. De ahí que Pablo y Bernabé lo pusieron en las manos de los ancianos. Y los ancianos, cada anciano, repartieron a cada miembro, que ellos conocían las necesidades de cada miembro de la iglesia. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Esto es autonomía. La iglesia es capaz de solventar sus propias necesidades y a través de los ancianos su propio cuidado. Así que la razón de por qué cada iglesia se debe a eso, a que el grupo de ancianos cuidan solamente de los miembros dentro de la iglesia local. Dios ha puesto límite a ellos. Una vez más, dice Primera de Pedro, capítulo 5, y aquí encontramos la palabra clave para descifrar todo este hermoso tema. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, en español, entre ustedes, en inglés, among you, entre ustedes. Francés no sé. Y ahí está, hermanos. La palabra entre ustedes es límite. Yo anciano también con ellos, decía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentar la grey. Y esto equivale entre vosotros a un límite. La grey, no las grey. La grey de Dios que está entre vosotros. Y esto, hermanos, equivale que la grey es un rebaño. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Un rebaño. ¿Ve esto? La iglesia local es figurada metafóricamente por un rebaño o una grey. Así es que, hermanos, esto es increíble de notarlo. Y esto, Hechos 20, 28, ese rebaño a quién pertenecía? A Éfeso, la ciudad de Éfeso específicamente.
Así es que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora usted está pensando en el automóvil. Pusieron un alternador en cada automóvil. Eso es, volviendo al modelo sencillo. Así que, hermanos, el arreglo de Dios, y esto lo digo con cierta tristeza, cuando se ignora, sea por ignorancia o por cualquier otro interés, cuando alguien cambia ese modelo y alguien fuera de la iglesia cuida a esa iglesia o hace decisiones por ella, el modelo de Dios cambia drásticamente. Note bien, ¿cómo puede suceder esto? Es muy sencillo. Y quiero decir, hermanos, con mucho placer y gozo, que su servidor y usted también, que ha sido bautizado, inmergido en las aguas del bautismo, y después de ello pertenecer a una iglesia local de Cristo del Nuevo Testamento, qué grande privilegio. Y déjeme decirle esto para que sentamos gran placer y gran bendición y gran gratitud. Ningún otro grupo sobre la tierra, lo diré una vez, ningún otro grupo religioso sobre la tierra posee este diseño que usted mirará a través de esta noche hasta el viernes. Ningún otro absolutamente, solamente la iglesia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo, cuando una iglesia, por ejemplo, cuida de otras iglesias, esto no es bíblico, absolutamente. Esto no es autonomía. Cada iglesia debe moverse por sí misma, cuidarse por sí misma a través de los ancianos y solventar necesidades por sí misma. Así que si una iglesia cuida varias iglesias, simplemente este es un arreglo sectario de estos siglos últimos, y que, hermanos, esto entra dentro de la denominación. En algunos casos, alguna iglesia gobierna sobre varias, a la cual le llaman misiones, porque no alcanzan la categoría de iglesias. Qué gran bendición pertenecer a la iglesia del Señor. En otras ocasiones, no una iglesia, un solo hombre puede dirigir a un grupo de iglesias sobre el mundo. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Desde cierto lugar. Y esto, hermanos, habla precisamente que ellos ignoran totalmente lo que es autonomía. Lo ignoran totalmente. Ahora, hagamos una pregunta aquí. ¿Puede un grupo de ancianos cuidar de dos iglesias a la vez? Hermanos, en las últimas décadas, o diríamos en el último siglo, para ser más exacto, iglesias precisamente en este país han tenido que enfrentar o tendrán que enfrentar la Biblia con ellos mismos, porque hay situaciones dentro de iglesias donde hay dos iglesias a la vez. Y esa es una realidad que muchos de nosotros sabemos. Dice, hermanos, en tal parte hay una iglesia, si hay hispanos y americanos juntos, si son dos iglesias, es una iglesia. Algunos en unas situaciones diferentes, porque algunos dicen, bueno, ellos, hermanos, somos una iglesia porque juntamos la ofrenda en un solo tesoro, ¿okay? Y algunos dicen, no, somos dos iglesias ocupando el mismo edificio, pero tenemos dos tesoros, pero sí adoramos juntos. Y otros no, dice, bueno, adoramos parcialmente, sí tomamos la cena juntos, pero la predicación es aparte. Escuche bien esto, hermano, no pretendo crear polémica ni tampoco hacer un juicio. Dios nos libre de hacer un juicio, pero la palabra de Dios es clara y precisa. Vea esto, lo que vamos a ver a continuación respecto a los ancianos. ¿Puede un grupo de ancianos cuidar de dos iglesias a la vez? Esa es la pregunta. Ahora, primero, hermano, note bien. Si decimos que sí, iría totalmente en contra de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. A los ancianos que están entre vosotros. Y luego el versículo 2 habla de la grey, una grey. Entonces, ¿son dos grey o es una grey? Y si son dos grey, totalmente contradice en el 5.2 de Primera de Pedro. Esos ancianos están cuidando dos grey y la Biblia dice la grey, antibíblico. Note bien eso, antibíblico. Así es que, hermanos, y cuando dice la grey, obviamente nos referimos a un cierto número de miembros en un solo lugar en una iglesia. De ahí que los ancianos saben el número de miembros, saben la dirección de la casa de los miembros, saben el número de teléfono de los miembros, saben todo lo referente a los miembros. Un número específico. Así es que, hermanos, ¿por qué no es bíblico? Primero, para que sea una iglesia, o si son dos iglesias dependientes, una iglesia local debe reunir ciertas características. Número 1, debemos adorar juntos.
Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros somos acomodados. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, acomodados, como casa. Marque eso en su mente, como casa, no casas, casa espiritual, sacerdocio santo. Ahora, ¿para qué se acomodan los miembros como una casa espiritual? Para ofrecer sacrificios. Uno de ellos sacrificios, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Ese es un sacrificio. La ofrenda ese es otro sacrificio. La oración es como el humo que sube, como el incienso. Según Apocalipsis es otro sacrificio. La iglesia debe, para que cumpla la expectativa de ser una iglesia local, debe adorar juntos los miembros. ¿Cómo? ¿Qué? Metafóricamente, como una casa espiritual. Para ofrecer sacrificios que sean aceptables a Dios. De ahí que usted dice, hermano, pero en tal lugar, si toman la cena, que es un sacrificio, pero la predicación la hacen aparte. Cuidado. Como dicen aquí en inglés, warning, cuidado. Este es el modelo perfecto de Dios y debemos ajustarnos a ella. Cada iglesia es capaz de adorar por sí misma para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, la palabra casa, sin olvidar eso, porque alguien puede decir, bueno, casa se refiere a la iglesia universal y a todos. ¿Todos adoran juntos? En realidad, hermanos, el contexto de la palabra casa es note bien, primera Timoteo 3:15. Pablo dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte tú, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Dónde estaba Timoteo? Primera Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. La iglesia de Éfeso metafóricamente era como una casa. Allí dentro Timoteo, mejor dicho, estaba acomodándose para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. De ahí que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y esto aplica a la iglesia local, como ya hemos dicho, en Éfeso. Entonces, cuidado con esas situaciones. Si no se entiende este modelo, nos puede llevar a grandes errores. En segundo lugar, para que califique como una iglesia totalmente independiente y autónoma, debe tener un solo tesoro. Primera a Timoteo capítulo 16, primera a los Corintios capítulo 16, texto que sabemos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Vosotros son los corintios en Acaya. Hagan ustedes, Corintios, la iglesia en Corinto, iglesia local en Corinto, como lo ordené en las iglesias de Galacia. Cada iglesia ya también debe hacer esto. ¿Qué cosa? Cada primera semana, verso 2, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. La palabra guardándolo, mis amados, se refiere a una palabra griega que es tesaurizón. Tesaurizón habla de un tesoro. Por eso la iglesia de Cristo en Flower Mound tenemos un tesoro, un solo tesoro. Somos una iglesia solamente. Y usted dice, hermano, ¿y qué de esas iglesias están juntas y adoran juntas y todo, pero tienen dos tesoros? Tendrán que analizar cuidadosamente este modelo bíblico del Nuevo Testamento. Guardándolo. ¿Esto implica que cada iglesia debe tener un tesoro? Claro que sí. Claro que sí. Cada iglesia local debe tener un tesoro. Ahora, ¿tenemos Biblia para eso, ejemplo? Claro, hermano, claro. En 1 Corintios 16:3, continuando con la lectura, dice el apóstol Pablo, dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. La iglesia en Acaya, en Corinto, participó en ayudar a Jerusalén, envió mensajeros porque ellos tenían un tesoro, y cada iglesia envió mensajeros porque tenían un tesoro. Eso habla más ampliamente, según a los Corintios, capítulo 8, versículo 18 al 24. Vuestro hermano, cuya repetidas veces hemos comprobado su fidelidad, es uno de ellos, y los hermanos son mensajeros de cada iglesia, dice Pablo. Eso es muy claro, muy claro. Cada iglesia tiene un tesoro. Hermanos, ahora, ¿está pensando lo mismo que yo? ¿Cuántos grandes errores se pueden cometer al ignorar lo que es autonomía? Que la autosuficiencia de cada iglesia local, como cada auto, la importancia que tiene.
Así es que la pregunta está contestada por la palabra de Dios. ¿Puede un grupo de ancianos cuidar de 2 iglesias a la vez? No es posible. No es posible. Así es que, hermanos, hagamos una conclusión hasta esta altura. Conforme vayamos avanzando, el viernes, con el favor de Dios, daré un poquito más, daré un tiempo al final del sermón para que ustedes, les sugiero que tomen notas. Tomen notas. Al final de las 5 lecciones, atenderemos algunas preguntas desde aquí enfrente después de la última oración. Les sugiero que si les surgen preguntas, tomen nota para que lo hagan aquí junto, por favor, con todos para oír la palabra de Dios. Hagamos una conclusión en esta primera parte muy sencilla. La iglesia local es autónoma porque no necesita de algo o alguien que le cuide y dirija fuera de ella, excepto Cristo Jesús como su Salvador, como su cabeza. Los ancianos son puestos para dirigir, cuidar de la iglesia y sustentar cada necesidad física y espiritual que se presente. Los ancianos, escuche bien esto, no pueden dirigir o cuidar de otros miembros que no están dentro de la iglesia local. Ahora, ustedes una pausa, hermanos. ¿Y qué de evangelistas o predicadores que creen que deben cuidar a otras iglesias? No han analizado y no han estudiado este tema tan importante. Esa es la realidad. Cuando veamos al tercer tema, hablaremos más ampliamente acerca de ello. Así es que mientras se establecen ancianos, alguien dice, hermanos, ¿y qué si la iglesia no tiene ancianos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, los varones deben hacer lo mejor posible por ayudar a la iglesia con las necesidades, con las decisiones, juntamente con el evangelista. El evangelista debe guiar a los varones a hacer decisiones bíblicas mientras llegan los ancianos. ¿Es bíblico que un solo hombre dentro de la iglesia haga decisiones y cuide a la iglesia? No es bíblico, de acuerdo al modelo de Dios. Así es que, hermanos, pararemos en esta ocasión. Vamos poniéndonos de pie para darle honra y gloria al Señor a través del siguiente canto. Puestos de pie, por favor. Dios los bendiga ricamente.